A ver si se conecta bien. Conectando. Muy buenas, Pablo. Muy buena, Javier. Has aprendido rápido, ¿eh? Bueno, no creas tú que no me he tenido de los nervios esto de la primera conexión de mi vida. Bueno, mira. Oye, no eres el primero que me dice que es el primer directo que hace en Instagram, ¿eh? ¿Y eso te resulta muy extraño en el siglo XXI? Sí, ¿verdad? Sí, pero vamos, hasta yo mismo te puedo decir que no había hecho tampoco ningún directo hasta que empecé a hacer las merendolas. Es decir, hasta hace 3 semanas yo tampoco había hecho. Yo no sé si esto es un poco síntoma de los nuevos tiempos. Bueno, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que piensa que a mí me costó en su día saltar de lo analógico a las nuevas tecnologías. Ajá. Yo ejercía, aparte de como pintor, que para eso no necesitaba artefactos modernos, sí como diseñador gráfico. Y entonces en aquel momento todos los trabajos se hacían pues a base de cartón, colores, collage, bueno, lo que fuera con tal de poder presentar algo real. Y entonces en el momento en que tuve que adaptarme a las circunstancias y empezar a trabajar de una forma virtual, pues me costó 10 ayuda porque mi mente, bueno, yo es que creo que estos avances se le dan también a los niños porque parece que lo traen ya en Sí, los de genes. serie. Cuando te pilla ya cuarentón, pues es como lo de los idiomas, que cuesta muchísimo trabajo. Pero afortunadamente me conseguí adaptar. Ahora ya estos pasos posteriores me cuestan más porque no me obliga la vida. Si el trabajo no me lo exige y yo tengo pareja y por tanto no tengo que andar por ahí, por esos mundos de Dios, dando trasteos y zascandileando, pues nunca había tenido la necesidad de esto. Pero yo te lo agradezco doblemente, no solamente por prestarme tu atención, sino porque me has enseñado en la prueba de esta mañana para que me relajara cómo tenía que hacer para que esta merendola no fuera un naufragio, sino Nada, un pues verdadero placer. la llevamos bien encarrilada. Y has hecho una puntualización importante. Posiblemente la pintura sea la tecnología más analógica de todas, es decir, la que menos ha evolucionado, te digo, del siglo XX para acá. Claro, sin lugar a dudas. Reivindico ese aspecto de la pintura porque las últimas décadas han propiciado quizás excesivas fórmulas que a mí me parece muy bien porque todo lo que sea investigar y abrirse al mundo es positivo, pero no cabe ninguna duda de que está la avalancha y la oferta por todos los lados que ha llegado un momento en que, al igual que hubo que hacer en los 80, pues reivindicar la pintura como práctica y como forma de vida porque al fin y al cabo es lo único que se ha consolidado a través del tiempo. No sabemos qué va a pasar con instalaciones, con nuevas tecnologías que entran en los museos y que entran por la puerta grande y con todo tipo de aplausos, bajo palio y santificados, pero el tiempo dirá qué es lo que queda. La pintura, por lo menos, es una A ver que no y te por lo pierdas. tanto, al margen de que los colores acrílicos en lugar de los óleos. A ver, Pablo, que no te pierda. Cuando empiezo a hacer este tipo de cosas, al final tengo que cortaros porque si no, os pierdo del todo. Pablo, ¿tú me oyes a mí? ¿Me oyes? Yo, un momento en que no te oía ni te Vale, vale, vale. veía El gesticular. final es posible, a veces pasa, que se producen cortes raros, se congela la imagen o me dejas de oír. Si vemos que tenemos problemas, lo cortamos. Tú de momento me estás oyendo bien. Sí, a mí lo que me da pánico es eso que me dijiste, que si se cortaba tenía que apagar el móvil, encenderlo y demás, porque me voy a poner de los nervios y va a ser un desastre. No te Así que le preocupes. pido a todos los santos del cielo que esto siga por el buen camino que ha empezado. Mira, si en vez de 40 minutos esto tiene que durar 1 hora y media, bienvenido sea. O sea, tú no te preocupes por eso. Además, lo que hace Instagram es que te deja hablar, me parece que son 60 minutos de seguido. Pero si Ah, se nos va cayendo, pues empieza el contador a contar de pues nuevo. mira, Has vuelto a hacer también otra apreciación importante y es que posiblemente la pintura, por ser analógica, es más fácil ahora de exponer, de exhibir, de ver
que, por ejemplo, muchos museos se tienen que estar planteando con las obras interactivas. Ahora mismo no se puede interactuar con obras en los museos. Pero no solamente eso, sino que con todas las nuevas tecnologías, el resultado final acaba por resultar demasiado homogéneo entre unos artistas u otros. Ya la personalidad parece que de algún modo se diluye a través de... A ver que no te pierda de nuevo. Te tengo ahí congelaete, congelaete. La personalidad de cada uno también está en la forma de encarrilar el trabajo del taller y incluso tener unas sensaciones panteístas o animales en el sentido de mezclarte con los propios elementos porque forma parte de la pasión de pintar. Ujú. Oye, ¿a ti dónde te ha pillado todo este asunto de la pandemia y el confinamiento y demás? Pues por fortuna en mi pueblo, en Gibraleón, al sur del sur más profundo. Yo llegué aquí después de muchos años, de décadas, de no pasar más de una semana o 10 días seguidos, porque por ejemplo en los años 80 yo sí tenía taller aquí, justo en el Ujú. espacio en el que estoy ahora mismo para hablar contigo, y incluso produje exposiciones enteras mientras estaba en el pueblo, pero luego ya perdí ese hábito y en diciembre me vine porque habíamos solicitado una ayuda para catalogar a la Junta de Andalucía, para catalogar todo mi patrimonio, porque yo he decidido que supongo que mi afán coleccionista viene de una situación de mi adolescencia, de ruina de mi familia, y eso me convirtió en una especie de Diógenes, pero de objetos bellos. Y entonces, inconscientemente, fui coleccionando hasta que me di cuenta que podía tener visos de futuro como colección. A eso se añade el hecho de que yo, cuando he ejercido como comisario, he preferido, en la medida de mis posibilidades, tener que pedir prestado lo menos posible. Entonces, desde que se me metía entre las sienes el proyecto, bueno, o el título, que como decía Kiko Rivas, el título es el proyecto, y yo empezaba ya a darle vueltas a lo que tenía que presentar, pues me he ido proveyendo en galerías, en subastas, donde ha surgido la ocasión, el, el proveerme de obras para alimentar esos propios proyectos. Entonces, se hacía necesaria una catalogación, porque yo tengo ya 67 años y cualquier día la vida me da un disgusto. Y entonces tuvimos la suerte de, bueno, hablo en plural porque no soy yo solo, es un grupo de colaboradores, ellos son 6 patronos y yo que hago las veces de inductor a todo esto y los he metido en este lío. Por fortuna son muy eficaces, aparte de leales, y entonces nos hemos volcado desde diciembre hasta ahora, el mes que viene, en junio, que ya acaba esa ayuda, en catalogar 2000 y pico obras, que se dice pronto, y no estoy hablando de las pintadas por mí, que yo también conservo bastante, sino de las cosas que he ido comprando o intercambiando con otros colegas. Y entonces eso ha ido consolidándose de tal manera que ni yo mismo era consciente de lo que había guardado, porque aparte de lo de mis trabajos como pintor, guardé maquetas de aquellas que hacían analógicamente, de discos importantes, por ejemplo el Fan Fatal de Alaska Dinarama, que justo estamos ahí detrás, hay una de los artes finales, o de Camarón, o bueno, Alaska Dinarama, Gabinete Caligari, La Frontera, un montón de artistas de los 80-90, y entonces, como guardé esos originales en su día, pues ahora tiene un valor añadido que yo no pude prever en su momento. Los guardé por pura rutina de que me los devolvían de la fotomecánica y iban a una carpeta. Y ahora está muy bien reencontrarse con todo eso porque de algún modo los problemas de memoria que pueden surgir cuando uno tiene ya demasiados años, los objetos con su fecha y demás ayudan a ponerle orden al universo de cada uno. Y la idea, Pablo, es que todo esto se exhiba en algún espacio físico, finalmente, allí en Gibraleón.
Esa es la idea, Javier, pero aquí, por desgracia, igual que en otros pueblos y ciudades, pues de golpe hay edificios más o menos nobles, disponibles, que parece que estaban esperando la llegada de algo así. Aquí en Gibraleón no hemos tenido esa suerte. Hay un centro de arte contemporáneo en el que celebramos en enero pasado una feria transfronteriza con artistas de la Baja Andalucía y del el Algarve. Y yo necesitaba que mi colección, por ser tan amplia, estuviera, digamos, resguardada de cualquier tipo de vaivenes políticos. Entonces necesitaba íntimamente un grado de independencia que me obliga no solamente a donar toda la colección, que es en lo que estoy, sino que también voy a donar mis casas de Madrid y del pueblo, voy a donar mis derechos de autor como letrista de Fangoria, de Luz Casal, de La Prohibida y de otros artistas, y también mis derechos como artista plástico que controla Vegar. De eso espero que salga una situación que permita la continuidad de este proyecto cuando yo ya no esté, para darle aliento, como hasta ahora. Entonces, ¿en qué punto está? Estamos en el punto de que vamos a crear un museo, bueno, una sede virtual donde, igual que ya se hace en grandes museos con otros recursos económicos, desde luego, lo nuestro es muy humilde, pero sí pretendemos crear una sede virtual de tal manera que se pueda presentar la colección por tramos o al menos unas, llamémosle, piezas escogidas, de tal manera que cualquiera pueda visitarlo desde cualquier lugar del mundo. Porque sí es cierto que como yo tengo una actividad bastante, bueno, tan continua que es diaria en Facebook, pues aparte de lo que yo escribo cada día, 4 párrafos a los que llamo postigos, pues Los también postigos. comparto, sí, postigos, porque es post, que es lo que le llama la gente, y no quiero hacer el ripio porque estamos en público y es hora de niños, pero bueno, te lo diré luego en Hora de privado, merienda. lo de Hora postigos. de merienda. Y bueno, pues entonces también comparto cada día la obra que publica en Facebook la Asociación de Amigos de la Fundación Olontia. Voluntia. Entonces, al compartirla, porque como fueron obras que han llegado a la colección Olontia de mi mano y por tanto yo conozco sus secretos, su historia y la forma que llegaron a mi vida, pues siempre añado un comentario. Eso que nos permite ir presentando gota a gota, que es la única forma que tenemos ahora, una colección muy amplia hasta que llegue el momento de poderla presentar públicamente. Entonces, ahí está para quien quiera consultar tanto la web, que está ya bastante adelantada, nos quedan 2 semanas de trabajo, como quien dice, y luego también en la Asociación de Amigos de la Fundación Olontia, en su sitio en Facebook, están colgadas todas las obras que se han ido ya publicando. Vamos por las 340 y tantas o por ahí. O sea que muy bien por ese lado. Solamente la carencia de no tener un espacio físico, porque la gente pregunta, quiero ir a Gibraleón para ver lo de Carlos Berlanga, Claro. porque yo creo que el mayor coleccionista de Carlos Berlanga soy yo. Tengo 100 y pico obras de él, que incluyen no solamente pinturas y dibujos, sino también letras autógrafas y rarezas. Eso hace que como Carlos está, además en el ámbito de la pintura, con su tirón mediático como cantante y compositor de grandes éxitos, hay muchos seguidores que desconocían su faceta plástica, digamos, y que de golpe les despierta una curiosidad, sobre todo si no son personas que vivan en Madrid o en Valencia, que es donde yo presenté en 2009 la exposición Viaja alrededor de Carlos Berlanga, sino de golpe ahora con las nuevas tecnologías, pues Sí. muchos fans de México y de otros países de Allende los Mares, pues quisieran ver, y entonces la única manera hoy por hoy es lo que ofrece la tecnología. A mí me parece suficiente, Javier, porque si la vida me da plazo para poder conseguir una sede, aunque la tenga que financiar yo, y abrir tranquilo, desde luego. Mientras eso llega, es un gusto poder estar presentando y además últimamente lo que hago, incluso las obras que se dan día a día como novedad, suelen estar de algún modo vinculados a lo que yo he escrito en ese momento. Son, he leído, creo que son 3.000 obras las que tienes acumuladas en tu colección personal, más digamos unas 500 tuyas. En ese conjunto, Pablo, ¿qué es lo que hay? Porque creo que hablas incluso Bueno, desde vamos,
A Sí, dime, ver, dime. pensemos que la parte troncal de la colección es la vinculada a los años 80, porque es mi generación, es lo que conozco más de primera mano, porque lo viví en primera fila, y entonces el tener muchos compañeros de generación, colegas, pues eso ha facilitado esa acumulación de obras de esa época. Pero yo también, por mis inquietudes y mis gustos, pues he ido consiguiendo también cosas de las vanguardias históricas, o sea, desde Ujú, una de las constelaciones de Miró a alguna litografía de las importantes de Picasso, una prueba de Manolo Huguet, cosas así, o sea, que a mí eso me pone el punto. Pero también del siglo XXI sigo pendiente de lo que hacen los jóvenes, entonces yo, en la medida de mis posibilidades, pues voy también comprando. Pero además la aparición de colecciones dentro de la colección hace que esa cifra en principio se dispare. Por ejemplo, organicé en 2015, creo que fue 16, una exposición que se llamaba Al pie de la letra, que este es el catálogo. sí, en Y el yo esto Palacio de lo los Condes de presenté en Navia. Granada porque había llegado el momento en que la acumulación de tanto material vinculado al pie por pura obsesión mía desde que era niño, Ujú, hizo que la colección tomara ya unas dimensiones que se exhibieran, porque el público tiene que predicar con el ejemplo y mostrar aquello que tiene para que lo disfruten todas las personas. Entonces, el caso de Al pie de la letra, por poner un ejemplo, cuando yo ya tenía un buen conjunto de obras, lo que hice fue invitar a mis amigos, desde Guillermo Pérez Villaltas hasta el último emergente, para que hiciéramos intercambios. Yo les daba a todos una obra mía de la misma serie, el mismo tamaño, daba igual la importancia del colega. Y entonces, de esa manera, he conseguido 237 obras por el momento, que están todas vinculadas al pie, en todas las disciplinas y soportes posibles y en todos los registros, digamos, formales. O sea, que hay desde dibujo, pintura, videoinstalación, y todas las técnicas habidas y por haber, desde originales, en todos los soportes hasta obra seriada. Eso a mí me satisface íntimamente porque es una obsesión que me acompaña desde que era muy pequeño, pero luego también, como he hecho otras exposiciones sobre Javier Porto, el fotógrafo, que es sí. uno de los que tenía un material fantástico sobre los años 80, pero que no había sido suficientemente exhibido, pues él además, después de la experiencia de ayudante de Robert Mapplethorpe en Nueva York, estaba un poco, digamos, no estaba suficientemente valorado y yo creía que su trabajo necesitaba una reivindicación porque tenía un material espléndido, no solamente ya la serie de Madrid en los años 80, sino que cubrió aquella histórica serie de su jefe, de Mapplethorpe, cuando Warhol lo contrató para que Ujú, fotografiara a Grace Jones pintada por Keith Haring. ujú, Entonces, Javier tuvo la inmensa suerte, tu tocayo, de que esa tarde él, era el día de su cumpleaños. ajá. Entonces, eh, llegó Warhol con su corte y después de decirle Robert así por lo bajini, baja las luces para que esta perra no pueda usar su Polaroid. Pues quizás para compensarlo por hacer eso y porque era su cumpleaños, le permitió recoger el cómo se hizo. Y entonces, Vale. para mí, realmente, por muy divinas que sean las fotos que le hizo Robert desde el momento en que Warhol, Dimitri Livas y otros acompañantes llegan hasta el último momento en que está ya Grace Jones mirándose en el espejo para decirle a Kate, yo creo que ya está estupendo. Entonces, el valor histórico que tiene el trabajo de Javier en este caso, por esa carambola de que era su cumpleaños, porque él me dijo que Robert era Ujú, muy celoso como
como jefe de su participación. Entonces nunca le dejaba fotografiar nada. Tenía que cumplir la labor mínima mínima, de poner las luces, cargarle las cámaras y demás, pero nunca le había dado opción de eso. Y fíjate la suerte grandiosa que coincidiera con esa sesión histórica que duró 14 horas nada menos. Entonces, de Javier, yo tengo, por haber trabajado mucho con él, 82 fotografías. Y entonces eso, por ejemplo, ahora la colección Olontia lo presta a la Universidad de Valladolid, que exhiba los años vividos en una iglesia desacralizada, la iglesia de las francesas, que se tenía que haber inaugurado el 8 de mayo, pero como la pandemia lo ha impedido, estoy a la espera de una fecha para irnos para allá. Entonces, es otra forma de visibilizar la colección, o también a un proyecto de Lola Durán con Boa Mistura, pues también se presta alguna obra para su exhibición en Zaragoza. Total, que procuramos estar presentes en donde se nos permite, de tal manera que desde un pueblo de 12.000 habitantes como Gibraleón, pues las nuevas tecnologías y la necesidad de que otros tienen de las obras que nosotros atesoramos, pues entonces se le da aire y todo el mundo sale ganando. El mundo porque las puede ver y nosotros porque nos permiten exhibirlas. Oye, Pablo, tú has sido de todo. Has sido artista plástico, comisario, coleccionista, has vinculado al mundo de la música como letrista. Eh, ¿Todas estas facetas se han ido solapando o unas se han ido viendo a otras? Es decir, tú te has dado cuenta que no, porque veo que haces de todo, pero ha habido momentos en los que ha habido un Pablo Sicet más pintor, un Pablo Sicet ahora más Sí, productor, un sí, Pablo Sicet... sin lugar a dudas, Javier. Yo, mi formación académica es Ciencias de la Información. Yo no estudié Bellas Artes, entre otras cosas, porque tenía muchos amigos que estaban en Bellas Artes y estaban muy decepcionados de lo que era el día a día de la facultad. Y entonces, si alguna vez tuve tentación, ellos me pincharon el globo de decir, no, no, es preferible que sigas tu camino y que te dejes de aventuras académicas. Entonces, yo en principio, ya cuando estaba en mitad de carrera, tenía claro que no me iba a dedicar a lo que tú te dedicas. O sea, que somos colegas de estudios, pero ya está. Y luego yo cambié de bando. Y ya empecé a exponer en colectivas y demás, estando todavía como estudiante de periodismo. Y durante muchos años, y 2 décadas diría, esa era la cuestión fundamental de mi vida, la pintura. Lo único que ocurre es que si de golpe surge la ocasión de hacer una letra de canción, que era algo que, como el diseño gráfico, que yo he aprendido prácticamente con una asignatura que había en la facultad de maquetación y luego mirando. Pero claro, si el mundo te tienta y tú te sientes medianamente capacitado para hacer algo, para hacerlo, y además tienes un placer supremo en realizarlo, pues tengo un enorme San Benito de intruso, porque el que escribe letras me mira con malos ojos, el que es diseñador gráfico lo mismo, que el pintor igual. Entonces, por si faltaba algo, lo que para mí era un hobby en los años 80 y 90, que era ocuparme de que las galerías con las que yo estuviera relacionado, sobre todo en Granada o alguna vez en Sen, preparaban una exposición de fin de temporada, pues yo es que odiaba ese concepto de un poco de fondo de armario, de sacar, hacer una colectiva con los artistas de esto. Entonces, pues tenía facilidad para crear títulos y conceptos expositivos, entonces pues empecé por el puro hobby de cubrir ese flanco que no había en el equipo de la galería otra persona que pudiera suministrarlo. Y eso luego ya con el tiempo se convirtió también en una profesión con la que yo no contaba, que para el último tramo de la vida está muy bien, entre otras cosas porque yo no le disputo nada a nadie y solamente me dedico a organizar exposiciones, no solamente de lo que conozco muy bien de primera mano, que a mí rara vez me encargan algo, sino que yo me invento el proyecto y luego lo ofrezco a instituciones o a quien sea. Así hice en su día en 2004 de Carlos, para que la fama del músico no siguiera ensombreciendo sine die
al artista plástico. Es la persona con más talento que yo he conocido en mi vida. Carlos era un absoluto prodigio. Estaba hablando contigo como nosotros ahora, pero a la par estaba dibujando. Podía componer un himno como a quien le importa en 10 minutos y con una guitarra a la que le faltaba la sexta cuerda. Bueno, pues cosas así. Entonces, ¿quién se niega a tener ese tipo de tentaciones y no cumplirlas? Claro. Yo por eso, teniendo una sola vida, he decidido que me da igual que me pongan verde, que digan que soy un intruso que debería estar ya en el infierno, pero chicos, que me quiten lo bailado. Yo es que me lo paso Eso te tan iba a bien. decir, que te quiten lo bailado. De todas maneras, claro, es que estás hablando de unos nombres, chicos. Estás hablando de Luz Casal, estás hablando de Carlos Berlanga, estás hablando de Javier Porto, estás hablando de Pérez Villalta. ¿Dónde te colocabas tú? ¿En la Puerta del Sol? Es decir, ¿cómo confluye al final todo eso en la misma persona? Pues son cosas imprevistas, Javier. Yo no digo que azares de la vida. Si es que en el fondo todo es azar, desde el espermatozoide que fecunda, que es ese entre no sé cuántos millones, Efectivamente, el que a que yo de llegó primero, golpe. ¿no? Claro, yo por ejemplo a Nacho Canut lo conocí en el plató de la Edad de Oro, un día que yo iba acompañando a Javier Pérez Grueso, que había dejado de ser cantante de Radio Futura y éramos amigos, pues era también muy amigo de Julio Juste y demás. Entonces, pues, estando allí en el plató, nos presentó. Yo ya conocía previamente a Carlos, pero a Carlos no recuerdo cómo lo conocí. De hecho, ha sido una conversación muy recurrente con Nacho, porque los dos tenemos memoria de cómo nos conocimos nosotros. Y él tiene memoria de cómo conoció a Carlos desde muy pequeñito, porque los Berlanga lo dejaron un día en la casa de verano de los Canut, y como Nacho era el que tenía la edad más parecida a Carlos, pues se hicieron íntimos y eso cambió el rumbo de la música española. Pues bueno, pues un puro azar. Vamos. Si a los Berlanga no les Así hubiera se hecho escribe la falta dejar historia, al ¿eh? niño allí como un paquete, todo hubiera sido distinto. Pues a mí también me ha ocurrido esto con muchas cosas de la vida. Y como además nunca he tenido metas, sino que he dejado que me arrastre la espuma de los días, pues entonces no tengo envidia, no tengo ese problema y tampoco tengo un problema fundamental que tiene mucha gente, el aburrimiento. Yo como soy hiperactivo y tengo tantos flancos abiertos, pues chicos, ya lo único que envidio es que no sé tocar el piano. Pero todo lo Bueno, demás, yo como no quiero ni yates, ni mansiones, ni nada, sino me conformo con lo que tengo, porque me parece que un orden de vivir, como diría Gil de Viedma, un orden de vivir es la sabiduría, pues mi orden de vivir pasa por llevar una vida más o menos modesta y equilibrada, pero que me permite dedicarme a todos los caprichos que me pican la curiosidad, entre ellos, por ejemplo, una exposición sobre Jaime Gil de Viedma que organicé en 2010, primero para aquí, para el Centro de Arte de Gibraleón, porque mi relación con Jaime tiene que ver con asuntos familiares. Yo fui a Nava de la Asunción en unas vacaciones con mi cuñada, allí conocí a Jaime, entonces de eso viene que yo tenga poemas, autógrafos suyos, cartas y demás, un material precioso y que con poco más, con pinturas y demás, o con alguna edición especial como el librito este de homenaje a Todó, que además tuve la suerte de que Todó el año antes de morir me firmara los linóleos y me hiciera un dibujito para la portada. Entonces, y además me regaló un ejemplar que no había, él nada más que tenía dos y era inencontrable en el mercado de segunda mano, nada imposible. Entonces ahora tengo, por ejemplo, en el caso este de Gil de Viedma, pues un ejemplar para mostrar en pared, pero también el que él me regaló para vitrina. mira, Carmen González Caso está diciendo ahora, los artistas de nuestra generación, ella debe rondar los 30 y pocos, debemos mucho a tu generación. ¿Os sentís la gente de esta generación reconocidos, no te digo ya por las instituciones, pero al menos sí por los colegas? Pues yo no tengo ese pálpito, Javier, en absoluto. Yo, por ejemplo, como pintor, durante los 80 y algo de los 90, pues bueno, tenía presencia. Eh, Hay un momento en que uno es joven promesa, te hace mucho caso, estás presente en muchas colectivas de calado y luego, como llegan otras generaciones, que es de justicia que se le Ley preste de vida. atención a ellas, pues, claro, entonces de mi generación han quedado con estatus suficiente como para vivir de la pintura unos pocos, sobran dedos en la mano. Y los demás colegas, yo por lo menos, porque tengo la suerte de que nunca he dependido económicamente de los cuadros. Además, a mí me ha costado muchísimo trabajo vender mi propia obra.
Que esto a la postre ha tenido unas consecuencias estupendas, que yo tengo bastante de mi obra que la conservo y encima no salen en subasta, porque como yo cuando exponía en galerías solo me ocupaba de que se vendiera lo necesario para que la galerista se quedara contenta, pero no me partía la cara por vender. Por eso, porque me costaba mucho trabajo desprenderme de algo que yo había disfrutado, aunque aparentemente me hubiera podido costar más o menos, pero sobre todo que lo había disfrutado, entonces era una parte de mí y he tratado de evitarlo, pero muchísimos compañeros de mi generación, con los que tengo trato fluido, ya sea Lita Mora, Vargas, Di Matamoro, un montón, pues estamos así un poco en una especie de eterna travesía del desierto. Somos Sí, artistas de esos de mediano recorrido, creo que le llamáis los críticos. Y entonces estamos en tierra de nadie. No, no, es terrible, sí, Javier, porque ya te digo, a mí no, fundamentalmente la cuestión económica me ha librado del fantasma de estar siempre pendiente de, o tener que estar dando clases, como algunos compañeros, o viéndolas venir. Pero comprendo que quien tenga una situación menos privilegiada que la mía, por menos diversa, pues pueda estar pasándolo y muy mal. De hecho, sé que hay gente que lo pasa francamente mal y es gente de mucho talento. Entonces, eso sí, es muy injusto. Yo entiendo que la crítica está obligada moralmente y también profesionalmente a atender a los que llegan nuevos. Pero la generación de los 80 creo que está francamente desatendida. Siempre estamos con la monserga de la jodida movida. ya. Pero saliendo de esto, del el soniquete de la movida, la realidad palpable como pintores es francamente muy dura. Y en ese sentido, Probablemente ahí pones el dedo en la llaga y es aquel al que no le cayó la meta de la movida queda fuera de los años 80. Es decir, ¿tú eres, Pablo, un artista de la movida? yo no me siento eso, entre otras cosas, porque no solamente no formé parte del núcleo duro, porque eran todos pintores figurativos y yo en ese momento era abstracto radical, pero sí podía estar presente en exposiciones que, o sea, en el centro, que se hizo en el Centro Cultural de la Villa y algunas así, donde estaban Ujú. Barceló, Sicilia, una serie de pintores importantes de mi generación, pero ahí se acaba la historia. Hay un momento en que el tiempo empieza a poner a cada uno en su sitio y a mí me salva, yo creo, psicológicamente o anímicamente, el hecho de estar tan diversificado, o sea, el tener tantas teclas en ese piano que yo no sé tocar, el real, hablando en lenguaje figurado sí, pero no en el real. Y entonces creo que es francamente una... Y no estaría nada que como tú apuntas, los artistas de tu generación empiecen a mirarnos con otros ojos desprendidos del fenómeno de la movida. Pues la movida, pues ya sabemos todo lo que fue, es lo que ha quedado, es la etiqueta, pero luego la realidad del día a día de los que pintábamos entonces y todavía seguimos en la brecha, porque ya para qué hablar de los que han ido tirando la toalla, pues Claro. es francamente difícil. Yo soy feliz Ujú. con lo que hago y como tengo organizada mi vida, pero tengo cerca personas que lo están pasando francamente mal. Y es que incluso me hace crear un cierto complejo de culpa porque a mí me vaya bien, pero me parece que en este sentido el país es un poco ingrato con sus creadores. Pues sí, cierto. No hay más que ver la reacción del ministro de Cultura ahora, cómo se ha tratado a las artes plásticas durante la Exactamente. pandemia, en fin. Con lo Pero bien ese que sería otro estábamos tema. con Pepe Ya. Guirao y nada, llegó el diluvio universal. Oye, No se sabe qué es peor, si la pandemia, una o la otra. Bueno, en fin, efectivamente. Pablo, dime. ¿tú sigues pintando? ¿Qué sale cuando tú te pones a pintar ahora? Bueno, pues mira, como no tenía estudio aquí, ni materiales ni nada, pues tuve mono durante el confinamiento y entonces había tomado la precaución, no por eso, sino porque me da lástima tirarlas, las bandejas de los pasteles que yo en Gibraleón es que se hacen unas medias lunas magníficas. Y entonces pues me dediqué a guardar las bandejas y luego, Mira, no, tampoco tenía pintura, tenía por ahí pinceles, pero no pinturas. Pero cuando hicimos la feria transfronteriza de arte, se invitó a los artistas participantes a hacer una suerte de cadáver exquisito. Entonces ajá. yo tuve que comprar en un tino materiales para que los colegas pudieran pintar. Entonces con los restos de,
del cadáver exquisito, es con lo que yo he podido resolver esta bandeja, que por cierto te prometo una para cuando vaya a Madrid, porque las he pintado para Venga, regalarlas. muchas Y gracias. también he pintado, he tuneado un poco las mascarillas que he ido desechando. Sí. Entonces, pues, como son los trabajos pandémicos, pues que cuando se acabe la pandemia cojan su vida por otro lado. Así que Di nada, que te sí. debo una Oye, bandeja. muchísimas gracias. Me gusta una definición tuya que te defines como coleccionista periférico. No sé si ¿Cómo qué? eres coleccionista periférico. Bueno, periférico solamente porque el destino final de la colección va a ser la periferia, Gibraleón. Esa es mi idea. De hecho, el nombre de la colección, Olontia, viene de la denominación romana del pueblo. O sea, Vale. era Olón para los romanos y cuando llegó la dominación árabe cambió a Gibraleón. Entonces, en los años 80, un escritor local estupendo, Juan Angona, y yo como pintor empezamos a jugar con el mito de Olontia, que era una derivación del Olón. Él recreaba un paisaje, digamos, mágico. Yo hacía lo propio con pinturas. De hecho, creo que de algún modo he terminado mi entenderlo, me he convertido inconscientemente en un pintor de paisajes prácticamente. Y bueno, sui generis, pero paisajes. Yo creo que todo viene de esa obsesión del principio con lo de Olontia. Y he perdido el hilo. ¿Qué me habías preguntado? Perdona. No, te preguntaba por esa definición de coleccionista periférico, si se refería Ah, exacto. Entonces era a por tu el destino. ubicación o que también estás intericos, definamos ese Sin lugar, concepto de sin lugar a periférico. dudas, sin lugar a dudas. Me interesa mucho la periferia. De hecho, mm, aunque la colección haya estado creada desde Madrid, tiene mucha presencia de artistas periféricos y mayoritariamente, digamos, andaluces. Eso además ha hecho que traerme, digamos, obligado por esa ayuda de la Junta de Andalucía a catalogar, yo he vuelto a recuperar el gusto por el pueblo y por la vida. Yo tengo aquí a 2 metros de mi mano un nido de golondrinas creado sobre una lámpara que está ya en un equilibrio inestable. Tengo cerca ahí burros que rebuznan y bueno, y la alegría de las golondrinas piando. Entonces he recuperado un sentido bucólico de la vida que tenía absolutamente, no ya olvidado, yo creo que totalmente perdido. Y eso, como ser humano, me ha reconfortado como yo nunca pude imaginar cuando llegué aquí. Yo le decía a mis compañeros de la asociación, no sé si voy a poder soportar el trance de dejar Madrid para encerrarme aquí durante 6 meses y estar siempre disponible, porque tengo que estar, aunque está todo bastante bien datado, siempre hay detalles que me tienen que preguntar sobre la procedencia o algunas características más secretas de las obras, digamos, pero además ha sido una labor de educación muy accidentada, porque yo pasé la varicela en diciembre. Los inocentes me diagnosticaron, ya fue un trago y luego ha venido la maldita pandemia. Bueno, o sea que ha sido una Varicela especie con de lucha 67. contra los elementos. ¿Eh? Varicela con 67 años. Sí, hijo, sí. Yo creí que era. Bueno, Es que me, lo me mismo. salieron unas ronchas y tuve algún mareo y pensé que era por haber comido un boniato en malas Claro, condiciones. Pero cuando fui al médico y me dijo que me levantara la camisa, tardó un segundo en decirme que era varicela. Y yo no bueno, quiero asustarte, Pablo, pero sabes es que muy lo mismo peligroso. te has podido quedar estéril. Bueno, a estas alturas de mi vida no me importa. Los hijos ya los tengo todos pintados y están dispuestos a recorrer el mundo. Pero sí es cierto, Javier, que una varicela con 67 años es muy grave. Hombre, claro, esas son Ya enfermedades digo que hay infantiles, sí, sí. gente a las que les ha costado literalmente la vida, La porque vida, sí, parece sí. que la propia biología del ser humano está más preparada para ese tipo de trances cuando se es niño. Sí, Pero sí. vamos, yo de hecho cuando me lo dijo tuve una parte de incredulidad, pero claro, ella era una doctora, ella era médica y sabía de lo que hablaba. Y entonces me lo tomé con resignación, pero también por algún momento me pasó por la cabeza lo de los castigos divinos. Digo, Ya. ¿estaré yo haciendo algo mal con haber vuelto a mi pueblo que de golpe nada más llegar una varicela? Bueno, pues estos
fantasmas que uno deja que circulen entre 100 y 100 indebidamente y que de golpe pues te roba el sueño de algunas noches. Vamos a ir acabando, Pablo. Me quedan unas pocas preguntitas. Una de Ahora te has ellas es, quedado al congelado tú. revisar, sí, suele ocurrir. He vuelto. Mi pregunta es si después de reencontrarte de nuevo con la colección en este trabajo de clasificación, si te has encontrado cosas que ni tú mismo sabías que tenías. Es decir, ¿qué sorpresas te has llevado en estas semanas? Totalmente. Me he llevado muchas sorpresas y una de ellas muy significativa porque confluye en varios mundos. Por ejemplo, Guillermo Pérez Villalta pintó por encargo de Carlos Berlanga una pintura de 31 por 31 para que fuera portada de un maxi single de Alaska y Dinarama, del disco de So Carnal, que luego nunca se publicó. Y Ujú, eso a mí, en su día, de Carlos pasó a Nacho y Nacho en algún momento me lo regaló. ujú. Y se me había olvidado que lo tenía, porque Nacho además no solamente es que es muy generoso con cosas con valor de mercado, digamos, también con trabajos suyos propios. Por ejemplo, vamos a crear, que ya se presenta la semana que viene, el día 5 es el aniversario de la muerte de Carlos Berlanga y también es el cumpleaños de Nacho Canut. Entonces ese Ujú, día vamos a presentar una sección de la web donde se va a alojar todo el material que yo tengo de mi vínculo con ellos. Se va a llamar Aula de Estudios Dinámicos y ahí va a estar desde las letras autógrafas hasta las maquetas que yo hice como grafista para ujú, discos suyos, alguna obra de Alaska, varias fotos de las que Nacho, que ahora también ejerce como fotógrafo, ha hecho para sus exposiciones, y el Arsenal Berlanga, o sea, las ciento y pico obras que yo tengo suyas. Entonces, son curiosidades porque a mí se me había olvidado que disponía de esto de esta obra de Carlos, perdón, de Guillermo, que no deja de ser una rareza. Yo ni siquiera sé si el propio Guillermo sabe que lo tengo yo. Y mira que yo estoy viviendo en su casa en Madrid. Yo vivo ya. en su casa, taller maravillosa de la calle Natalia de Silva en Madrid, porque él me lo ofreció. Y entonces pues estoy disfrutando de todo lo que él creó en una casa que ha salido en tropecientas revistas de decoración e interiorismo. Paloma Ujú. Chamorro en su día lo entrevistó en directo para la Edad de Oro allí. Entonces, a pesar de esos azares, pues es muy probable que cuando yo me acuerde, estando con Guillermo, le digo, oye, que sepas que tengo tal cosa, pues se va a quedar con la boca abierta porque es muy probable que él ya ni se acuerde y le haya perdido totalmente el Claro. rastro. Y además es una pintura bellísima. Entonces, rarezas de esas, pues tenemos unas cuantas y eso creo que le dará un punto de particularidad a una colección que es modesta, porque yo nunca he podido ir por el mundo con la chequera alegremente, pero sí poniendo el ojo en cosas que estaban esperando a que yo llegara. Por ejemplo, la foto de Gienes que hemos publicado hoy, Sí. Ujú. pues eso yo lo compré por 2 euros en el rastro. Dos. Y sí, y una foto, un retrato de colita de Julián Mateos, pues también por 2 euros. Y luego compré en una subasta por 100 una foto maravillosa de colita que cuando yo le mandé a ella, digo, mira lo que he conseguido hoy. Y entonces repicó campanas, porque ella tenía perdido el negativo de esa foto, fíjate, una foto que se Madre llama mía. Cádiz, del año 94. Entonces, para ella fue como que se abría el Sí, sí. cielo porque le gustaba mucho y de golpe yo la encontré en una subasta a 100 metros de donde ahora sus fotos se venden por 3.000. Entonces, Vaya por Dios. claro, no he tenido chequera, pero sí he tenido un poquillo de ojo y de ahí Eso te iba viene a todo decir. esto. Y Elena Bueno, esto es lo que he Assassins, creo que podido. figurativas también has tenido. O sea, tienes. Claro, que yo pensé, Javier, que los 2 días que compré estas 2 obras de Elena Sings, suponía que cuando yo levantara la mano y ya se adjudicara, iban a decir, pero el Estado se... Se hace Pero con nada, hijo. ellas. En el Reina Sofía no interesa nada la etapa de Elena Sings antes de Elena Sings. Es Ajá. más, como tú bien sabes, ella donó todo, incluida su Sí, casa, al Museo Nacional. sí. Y un amigo que tengo dentro del museo, cuando yo le conté lo que había comprado, me dice, pues me quedo a cuadros porque cuando nosotros llegamos a la casa de esta mujer,
para hacernos cargo de todo el material que ya había, no apareció ni un resquicio de esa etapa suya. O sea, lo había destruido todo, Destruyó Javier. mucho, sí. Se había negado una parte de su vida. Eso es negarse a la existencia. Sobre todo porque es un deseo finalmente estéril. Siempre ha habido alguien que ha comprado en ese momento que se muere o que se separa y esto acaba llegando a la subasta. Y ahí estaba yo. ¿Qué le vamos a Ahí hacer? estabas tú. Oye, la última Claro, entonces pregunta, cuando Pablo. haya que... Dime, perdón. No, Digo no, que cuando haya digo. que organizar una exposición con más abertura de miras de Elena De Elena Sins, Sins. pues alguien debería contar, bueno, podría ser tú, ya que te lo estoy contando, alguien debería contar con este tipo de obras. Primero porque son preciosas Sí. y luego pues porque explican muy bien por qué ella luego da ese salto hacia la extracción pura y dura y vamos, se entiende tanto una cosa con la otra que yo no sé ni cómo se atrevió a romper lo anterior, porque es que tiene una relación clarísima. Sí, ya sabéis cómo sois los artistas, que en fin, Bueno, pues no sé, yo... os dan estas eh, venadas y bueno, yo puedo romper cosas que me encuentro viejas y que no me gustan, que eso creo que es muy natural y está dentro de lo previsible. Lo que no se me y lo ocurre mismo es... irán diciendo de ti, Pablo, ¿cómo rompes eso? ¿Cómo se te ha ocurrido destrozar eso? Bueno, sí, eso es como la socorrida escena de que alguien te dice, bueno, y algo que vayas a tirar, dámelo. Entonces digo, no, mira, si lo tengo que tirar es porque no merece estar en el mundo. Y si te tengo que regalar algo, te daré algo que me guste a mí, porque si no es que me estaría Efectivamente. traicionando íntimamente y esto es lo peor que uno puede hacer. Oye, Pablo, esa obra de las 3.000 más 500 tuyas, que jamás de los jamases abandonaría. La seguridad, ahora que hablamos, está la distancia de seguridad, de esa obra a la que no te separarías nunca. Esa obra que tiene que estar siempre a 2 metros tuyo. Pues yo creo que la poetess, la constelación de Miró que tengo, entre otras cosas porque además cabe debajo del brazo. Es como cuando me preguntan, qué cuadro te llevarías del Prado? Pues quizás lo más ocurrido sea decir una de las grandes obras de Velázquez, de Rubens o cualquiera. Yo me llevaría el Velázquez este pequeñito de la Villa Medici. Sí. Mm, Sí, sí. que cabe en un bolso, o el tránsito de la Virgen de Manteña, que también cabe en un bolso de playa, pues yo cualquiera de esas obras. Y de lo mío, pues también me quedaría con algo pequeño, sobre todo porque ahí está concentrado el espíritu de quien lo hizo, entonces las grandes obras pueden tener el sentido de lo apoteósico y del esplendor, pero yo creo que el registro verdaderamente íntimo suele estar vinculado a tamaños más humildes. Ahí está. Oye, dime el nombre de 2 o 3 artistas así jovencitos que te hayan llamado la atención, los hayas coleccionado o no, y con eso ya te despido. Pues Carmen González Castro me gusta Vale. mucho, Jesús Zurita me gusta Ujú. muchísimo y también, por ejemplo, Simón Zabel, también granadino, porque yo he tenido muchísimo vínculo con Granada por mi relación con las galerías. Es primero La Guada, luego Palas y luego Sandunga y con el equipo de Ciudad y Diseño, de diseño gráfico. Entonces, mis años 80 y 90 han estado muy contaminados en el buen sentido por la historia de Granada. De hecho, yo durante muchos años financié cuando ganaba mucho dinero con el diseño gráfico, y las letras de canciones, yo financié la galería de la que salieron estos que Simón Zabel y Jesús Zurita y también Santiago Ibáñez, Y hasta la Carlos primera Aires, ¿no? Carlos Aires, exactamente. Entonces coincidió que estaba saliendo una generación o unas generaciones de pintores, bueno, de artistas Sí. magníficas, porque también tenían un profesorado estupendo, desde Soledad Sevilla a Rosa Brun y demás, y coincidió con que yo andaba por allí y cuando se iba a cerrar la Galería Palas, se me vino el cielo encima y decidí, bueno, pues yo voy a financiar esto y creo que es de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida. Yo, por supuesto, no expuse ni en una sola colectiva mientras estuve haciendo de Paganini, porque Ujú. mi moral me lo impedía. Pero, sin embargo, pasado el tiempo, pues yo no puedo tener más que palabras de agradecimiento para mí mismo por haber hecho eso. Probablemente, si esos artistas no hubieran tenido el punto de apoyo y despegue de llevar los arcos y demás desde nuestra galería, pues
la historia del arte contemporáneo español vinculado a Granada sería francamente muy distinta. Bueno, Pablo, mil gracias por la merendola. Ha sido tu primer póstigo visual, Bueno, virtual, digital. testigo Vamos a ir visual despidiéndote y mi primera básicamente porque merendola, ya sabes, hombre, dime, todo a la vez. que no, y digo que el Que digo concepto de merendola, Instagram a la hora. te dejo Dime, oír, dime. Javier, a ver. No, no, que No, digo que que como para mí, vamos con un poquito de retardo. que aparte del hecho de convertir el postigo o la merendola en un postigo eh, audiovisual, que el concepto de merendola es que me parece tan fantástico que creo que no deberías abandonarlo nunca, ya No, no, que, la idea es mantenerlo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo mantendremos, aunque sea ya que cada es fácil, semana. incluso hasta para los torpes tecnológicos como yo, debería. Hombre, es que para ti también tiene que ser, aparte de muy gustoso, muy sacrificado, porque tienes que prepararlo, y entonces es un tiempo de tu vida que podrías estar dedicando a otras cosas, porque no Eh, tiene recompensa económica, y no, eso es un chapó, querido. yo las llamo por eso entrevistas a lo que salga. Es decir, aquí no hay nada preparado. Yo vengo con mis 4 conocimientos del artista de turno y es a lo que sale y fluye. De verdad, Pablo, que hayas estado con nosotros esta tarde. Y